qué emoción tenemos. Hablando con la pesada. ¿Quiere cafecito? ¿Tos? Cafecito. Muchísimas gracias, no, muy amable. Pues Muy amable, presentémoslo Mauricio. para que los televidentes sepan por qué es que le estamos haciendo tanto homenaje, porque sí, es verdad. Pues tenemos al director del consultorio jurídico, Samuel Escobar Beltrán. Bienvenido, abogado, ¿cómo le va? Muchas gracias, Isabel, muy amable. Muy buenos días, Mauricio, Carolina, muy buenos días. Y tras bambalinas estábamos hablando de temas muy interesantes que seguramente si ustedes mandan las preguntas a consultoriojurídico@canalcapital.gov.co vamos a poder conversar en otras oportunidades. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando es un menor de edad el que comete un delito? Pero bueno, ese no es el tema que nos compete el día de hoy, porque usted, una televidente, mandó una pregunta que me parece muy interesante y muy apropiada también para lo que está sucediendo. Es esta, veámosla. Si una mujer es asesinada, ¿debe sancionarse como un feminicidio? Bueno, esa es una pregunta muy importante, Isabel, efectivamente, no necesariamente. Para que haya feminicidio, se debe demostrar que la motivación del asesinato fue por el hecho de ser mujer. Esto es, que el asesinato se cometió por motivos de género. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la violencia es empleada como un medio para controlar, disciplinar o instrumentalizar a la mujer. Por ejemplo, cuando ocurren asesinatos motivados en celos, por ejemplo, para ejercer acciones de control sobre las mujeres, por ejemplo, en cuanto a su orientación sexual. En esos supuestos sí habría feminicidio, pero piense usted del caso en que un asaltante de un banco entra al banco a asaltar, dispara, una de las guardias de seguridad es mujer, allí no habría feminicidio, sino homicidio agravado por unas circunstancias de agravación establecidas para asegurar la conducta punible. Esto es, para cometer otra conducta punible, se cometió el homicidio. Entonces hay que distinguir, el feminicidio solamente se produce cuando el asesinato está motivado en el género de la víctima. Cuando sucede esta situación en medio de un abuso sexual, por ejemplo, ahí también uno habla de un feminicidio. Efectivamente, Carolina. En estos supuestos, el artículo 104A del Código Penal tiene desarrolladas unas circunstancias que nos permiten inferir o nos indican la posibilidad de que haya habido un asesinato motivado en género, y precisamente la preexistencia de un abuso sexual es una de esas circunstancias. Y usted nos contaba, abogado, que de hecho es uno de los mayores motivos de consulta al consultorio jurídico, la violencia intrafamiliar, que a veces termina en feminicidio incluso. Efectivamente, lamentablemente la violencia basada en género es algo muy común en nuestro país, por eso es precisamente importante tener estos instrumentos jurídicos para poder combatir este flagelo, y precisamente existen muchos casos de violencia intrafamiliar que, si no se atienden adecuadamente, terminan en feminicidio. Por eso es importante que ante supuestos de violencia intrafamiliar y cualquier forma de violencia basada en género, actuemos cuanto antes y sancionemos estos delitos. Bueno, la siguiente pregunta que nos envió también esta televidente nos va a ayudar a seguir aterrizando el tema, porque ella dice, ¿por qué es importante tener regulado este delito? Supongo yo que se refiere también a esa diferenciación entre el homicidio y el feminicidio. Claro. Existe una diferencia de pena considerable entre el feminicidio y el homicidio. Realmente, y esta es mi opinión personal, no importa tanto la diferencia de pena. Lo que importa es que permite visibilizar el flagelo, la victimización constante contra las mujeres. El tener el delito especial de feminicidio le da mayor relieve a esta situación y envía un mensaje claro a la sociedad que no permitiremos que esto continúe ocurriendo. Así es. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Es importante también aprender a reconocer cuando es un delito relacionado con el género, porque muchas veces ese no reconocimiento hace que incluso las denuncias y el trabajo para denunciar el feminicidio queden, aporreados, ¿no? Quede en cuestionamiento, sea objeto de caricaturización, de burla. O sea, le hace también mucho daño, nos falta muchísima cultura política, le hace también mucho daño a la mujer y a la víctima que se frivolice el delito del feminicidio, que es un delito grave o una contravención grave en el caso, pues, de los diferentes tipos de abuso, acoso, feminicidio, un chiste, un permanente doble sentido, que a veces no lo
Que no ha sido pedido, no ha sido está bien pedido, aceptado, no es que fácil no. medir, no es determinado, pero sin embargo, si la mujer constantemente se siente mal, entonces ahí podemos hablar de acuerdo. En fin, todo esto es un tema muy profundo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, para nosotros siempre es un honor acompañarles. Mucho. Son las 7 de la mañana.